Buenas noches. Vamos a comenzar con el avance del segundo parcial de la materia análisis estructural. Hoy nos vamos a abocar a resolver un práctico de hace un semestre o 2 semestres, si no me equivoco, y consiste, al igual que hicieron con el ingeniero las primeras clases introductorias al segundo parcial, en determinar el grado hiperestático de distintas estructuras. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, llamémosle el ejemplo número 1. La orden va a ser la misma. Dice determinar el grado hiperestático total de la siguiente estructura, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es contabilizar primero el número de reacciones o de incógnitas reacciones que tiene mi pórtico. Entonces, voy a hacer eso. Inciso A, determinar el grado hiperestático total o abreviado GHT. Entonces aquí en el apoyo móvil tengo una reacción vertical a la que voy a llamar reacción 1. En el empotrado tengo una vertical, le llamo reacción 2, una horizontal, le llamo reacción 3 y una reacción de momento a la que le llamo reacción 4. Y lo mismo aquí en el otro apoyo móvil, vertical, reacción 5. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como las voy contabilizando e identificando. Ahora, yo digo el número de reacciones en los apoyos, abreviado NRA, van a ser el número de reacciones que yo acabo de contabilizar. En este caso, las 5 reacciones me dan un número de 5. Entonces, NRA va a ser igual a 5. Segundo paso, una vez tengo el número de reacciones en los apoyos, determino cuántas son mis ecuaciones de la estática disponibles para determinar estas reacciones, ¿no? Que se abrevia como NEE o número de ecuaciones de la estática. Las tres ecuaciones con las que siempre vamos a contar son una sumatoria de momentos en cualquier punto, una sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de fuerzas horizontales. Estas tres siempre van a estar presentes en cualquier ejercicio, en este caso cuando nos referimos a pórticos planos. Ahora, hay una situación en la que hay que aumentar ecuaciones adicionales cuando yo tengo articulaciones. Pero hay veces en que una articulación me aumenta ecuaciones de la estática, otras veces no, y otras veces una articulación funciona como 2 o como 3. Entonces, eso veámoslo en qué consiste, ¿no? Una articulación me aumenta una ecuación de la estática cada vez que me subdivide el pórtico en distintas chapas. Entonces, si ven aquí el puntero, esta articulación me divide al pórtico en esta chapa, ¿no? Que podemos llamar la chapa 1 o la chapa por izquierda. ¿Qué más? Esta articulación también dividió a todo el pórtico en otra chapa, que es la chapa 2 o la chapa por derecha. Y al mismo tiempo la subdividió en una tercera chapa que podemos llamarle chapa 3 o chapa inferior o chapa por debajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé cuántas ecuaciones de la estática me adiciona una articulación? Entonces aquí les puse la pequeña norma, ¿no? Ecuaciones adicionales de la estática. Me dice que si una articulación divide al pórtico en dos partes, por ejemplo, yo tengo aquí mi chapa, una articulación aquí, y aquí otra chapa, y no sé, esto va a ser un empotrado y esto un apoyo móvil. Entonces, ¿qué es lo que hace la articulación? Tengo que fijarme si divide o no al pórtico. Es como hacer un pequeño corte imaginario, ¿no? Fíjense, esta articulación hace un corte y divide al pórtico en una chapa y en dos chapas, ¿no? Entonces, a eso se refiere este enunciado. Me dice, si la articulación divide el pórtico en dos partes o en dos chapas, una, dos, se adiciona una ecuación de la estática. O sea, a las tres que ya tengo le puedo aumentar una. Entonces ya no serían tres, serían cuatro. Pero esa no es nuestra situación.
nuestra articulación no me dividió el pórtico en dos partes, sino en más de dos partes. En este caso, una, dos, en tres chapas. Entonces, por lógica, digo, si la articulación divide al pórtico en tres partes, se adicionan dos ecuaciones de la estática, ¿no? Dos ecuaciones de la estática. Entonces, son dos ecuaciones de la estática las que yo voy a aumentar. ¿Y cuáles son esas? Puedo, si yo llamo a la articulación D, o nombro este punto como D, puedo tomar dos ecuaciones adicionales. No sé, puedo decir sumatoria de momentos en el punto D por izquierda, o sea, de la chapa que está por izquierda, y sumatoria de momentos en el punto D por derecha, o de la chapa que está por derecha. No siempre tienen que ser estas dos. Puedo decir, puedo ocupar una sumatoria de momentos en D por izquierda y una sumatoria de momentos en D por abajo, digamos, tomando en cuenta esta chapa. Puede variar, pero la regla me dice que con 2 basta y no necesito más. Ahora, si les chipo un poco esto, recordarán que en isostática 1 ustedes vieron una fórmula, que si no me equivoco era la siguiente, era C más 2 igual a N, ¿no? Entonces, esa fórmula le va a dar también el número de ecuaciones de la estática disponible para que ustedes puedan resolver. Aquí n, si no me equivoco, era el número de reacciones, 5, y C era el número de chapas, 3 más 2, 5. Entonces, llegamos con este mismo resultado, ¿no? 3 chapas, 1, 2, 3, más 2 me da 5, ¿no? 5 ecuaciones de la estática que yo puedo plantear. Pero el concepto, el porqué de esta fórmula es el que ustedes están viendo aquí. ¿Okay? Esta es la mejor forma de manejar este concepto. ¿Listo? Ahora ya sabemos cuánto es el número de reacciones y cuánto es el número de ecuaciones de la estática. Podemos determinar el grado hiperestático externo. ¿Cómo se lo determina? Número de reacciones en los apoyos 5, número de ecuaciones de la estática 5. Grado hiperestático externo es la resta de ambos valores. Entonces hago esa resta, 5 menos 5 me da que el grado hiperestático externo es 0. Ahora determino el grado hiperestático interno. ¿En qué consiste? Este término solamente se usa cuando mi pórtico tiene paneles cerrados. O sea, cuando mi pórtico, ya lo vamos a ver más adelante, puede encontrarse de esta forma, ¿no? O sea, tiene un conjunto de barras, ya sea 3, 4 o 5, que cierran un espacio del pórtico, como pueden ver aquí. Entonces, a este recuadro aquí, se le llama panel cerrado. Y cuando sucede eso, decimos que la estructura es hiperestáticamente interna o internamente hiperestática, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta situación, hay que hacer este análisis. En nuestro caso, como pueden ver, nuestro pórtico no tiene paneles cerrados por ninguno de sus puntos, es totalmente abierto. Entonces, como es totalmente abierto, yo digo que no hay paneles cerrados y automáticamente el grado hiperestático interno va a ser 0. Grado hiperestático total va a ser la suma del grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. Sumamos valores, 0 más 0, y me da que el grado hiperestático total es 0. Si este valor le da 0, quiere decir de que su estructura no es hiperestática, es isostática. Si le da menor que 0, es hipostática, y si le da mayor que 0, es hiperestática. Y el número le va a indicar cuál es el grado de hiperelasticidad de ese pórtico, ¿no? Entonces, listo. Decimos que es una estructura isostática. Siguiente ejemplo. 2. Misma orden. Determinar el grado hiperestático total. Igual, contabilizamos el número de reacciones en los apoyos para el empotrado. Grado hiperestático total, GHT. El empotrado tiene una vertical, llamamos R1, una horizontal, llamamos R2, un momento, llamamos R3, y el apoyo fijo igual, una vertical la llamamos reacción 4 y una horizontal la llamamos reacción 5. Contabilizamos el número de reacciones, 1, 2, 3, 4, 5, y el número de reacciones en los apoyos para este ejercicio va a ser 5.
Número de ecuaciones de la estática. De la misma forma, tenemos que contabilizar para todas mis articulaciones cuántas ecuaciones de la estática me adicionan. Entonces, las ecuaciones con las que siempre partimos es una sumatoria de momentos en cualquier punto, una sumatoria de fuerzas verticales y una sumatoria de fuerzas horizontales. Siempre partimos con estas tres. Ahora hay que analizar articulación por articulación para ver si me adiciona o no una ecuación de la estática. Entonces, veamos eso. Primero, analicemos la articulación A. Llamemos a esta pequeña articulación. ¿Qué me dice la regla? Si la articulación divide al pórtico en dos partes, se adiciona una ecuación de la estática. Entre paréntesis, articulación A. Las articulaciones, para hacer este análisis, podemos simular que hacemos un pequeño corte. Cortamos. Y decimos, a ver, ¿en cuántas partes separó esa articulación a mi pórtico? En una chapa y en dos chapas, ¿no? Imaginariamente. Entonces, como separó una vez mi pórtico, o sea, en dos partes, dividió el pórtico en dos partes, decimos que adicionamos o que esta articulación A adiciona una ecuación de la estática. Entonces, listo. Entonces, ese es el concepto. Ahí está. Esta articulación divide el pórtico en dos chapas. Entonces, adicionamos una ecuación de la estática. No sé, podemos usar una sumatoria de momentos en el punto A de la chapa que está por debajo. Como también podemos haber hecho el mismo cálculo, pero para la chapa que está por arriba, o sea, sacar momento para la chapa que está por encima, ¿no? Ambos me tienen que dar el mismo resultado. Analicemos qué pasa con esta otra articulación. Llamémosle la articulación B. ¿Qué me dice la regla? Si la articulación no logra dividir el pórtico o no logra dividir al pórtico, no se adicionan ecuaciones de la estática. ¿Qué quiere decir esto? Y se refiere a la articulación B. Hay situaciones en las que las articulaciones no te adicionan ecuaciones de la estática. Y eso pasa cuando la articulación, al hacer ese corte imaginario, no me divide el pórtico en dos partes. Entonces veamos, comprobemos a ver cómo es eso. Digamos, esta articulación B simula hacer un corte. Entonces cortemos como con tijeras este pórtico. Y veamos en cuántas chapas se ha dividido. Entonces busco la chapa que dividió ese pórtico y como pueden ver, al hacer este seguimiento, el pórtico que supuestamente dividimos no es nada, ¿no? En realidad no pudimos hacer esa división del pórtico. Al hacer ese corte en ese punto, el pórtico no se dividió en dos partes, ¿no? Efectivamente no se pudo dividir en dos partes al hacer ese corte en este punto. Sigue siendo un solo material, sigue siendo un solo elemento. Entonces de nada me sirve haber colocado una articulación aquí, ya que el pórtico no se dividió en dos partes. Entonces esta articulación no me adiciona una ecuación de la estática, como dice la regla. Si la articulación no logra dividir al pórtico, no se adicionan las ecuaciones de la estática. Entonces listo, ahí muere. Estas son las ecuaciones de la estática disponibles. Y hago los cálculos. Grado hiperestático externo, NRA es 5, número de reacciones en los apoyos, y el número de ecuaciones de la estática es 4, ¿no? Las tres que yo tengo inicialmente para todo pórtico y las adicionales, 4. Hago la resta y obtengo el grado hiperestático externo, que es 5 menos 4, me da que el grado hiperestático externo vale 1. Calculo el grado hiperestático interno. Como les decía, este valor solamente se analiza cuando nosotros tenemos paneles cerrados. En este pórtico sí encontramos paneles cerrados. Entonces, fíjense, aquí les apunto con el puntero. Tenemos un panel cerrado, o sea, un conjunto de barras que cierran una cierta área del pórtico, o sea que libremente o por la parte externa no se puede ingresar. Y aquí tengo otro panel cerrado. Entonces yo no puedo tener paneles cerrados en mi pórtico, ya que no voy a poder determinar cuáles son los esfuerzos internos de las barras. Entonces digo que es hiperestáticamente interno o internamente hiperestático. ¿Y cómo resuelvo eso? Sencillo, con cortes. Vamos a hacer cortes, pero los cortes que hagamos
tienen que ser ingeniosos, por así decirlo. O sea, que me generen la menor cantidad de incógnitas posible para que mi cálculo sea mucho menor. Bueno, voy a hacer un corte. En este caso, los cortes, ¿para qué sirven? Para abrir estos paneles cerrados. En eso consiste, abrir los paneles cerrados. Yo puedo hacer un corte por aquí, puedo hacer un corte por aquí. Ojo, para tratar de abrir este panel, corta aquí, aquí, aquí o aquí. Perfecto. Pero yo tengo que ver dónde me conviene hacer el corte. Ustedes saben de ISO 2 que cuando hacen un corte en cualquier elemento de pórtico, te aparece tres esfuerzos internos, ¿no? Esfuerzo normal, esfuerzo cortante y esfuerzo de momento flector. Entonces, si hago un corte aquí, me aparecen los tres esfuerzos. Si hago un corte aquí, también los tres esfuerzos. Si hago un corte aquí, los tres esfuerzos. Pero ¿qué pasa si hago un corte justo en la articulación? ¿Qué yo sé de la articulación? Que los momentos flectores en las articulaciones son cero, ¿no? Entonces me conviene para abrir este panel hacer un corte en ese punto. ¿Por qué? Porque los dos únicos esfuerzos que voy a obtener para, para abrir el panel van a ser el de cortante, al que llamamos reacción 6, y al del esfuerzo normal, al que podemos llamar reacción 7. Entonces, elijo hacer el corte justo en articulación B. ¿Para qué? Para solamente tener dos incógnitas y no tres. O sea, me va a facilitar el cálculo. Les llamo a las de cortante R6 y a las de normal R7. Listo, con ese corte este panel ya está abierto. Ahora tengo que abrir este otro panel. Muchos dirán, está bien, entonces para abrir este panel, siguiendo la misma lógica, me conviene hacer el corte en la articulación. No, para abrir el panel, eh, en este panel lo que yo hice fue hacer el corte en la articulación. ¿Pero por qué? Porque la articulación se encontraba dentro del panel, entonces no se vayan a confundir. Esta articulación A, si se dan cuenta, no está dentro del panel, está fuera del panel, está apoyada en el panel. Entonces de nada me sirve hacer un corte aquí porque el panel va a seguir estando cerrado y lo único que voy a lograr es subdividir las dos partes de estos dos pórticos, ¿no? Entonces no me sirve de nada hacer el corte aquí. Entonces dentro del panel todo es cerrado, no existen articulaciones. Entonces yo digo que es indistinto si hago el corte aquí, si hago el corte aquí, si hago el corte aquí o si hago el corte en la parte izquierda. En cualquier punto me van a dar los tres esfuerzos internos. Entonces no me queda de otra. Hago un corte, yo digo, a ver, en este punto y determino cuáles son los esfuerzos internos. Los de cortante, al que yo llamo esfuerzo R8, las de normal, a los que llamo R9, y a los esfuerzos de momento flector, a los que yo llamo R10. Perfecto. Ya tengo los paneles cerrados, terminé de hacer los cortes. Y ahora los contabilizo. Contabilizo cuántas son mis incógnitas hiperestáticas internas. Entonces voy y digo, a ver, las reacciones o las incógnitas que yo determiné al hacer los cortes y abrir los paneles son R6, R7, R8, R9 y R10, que aquí las tengo en columnadas o en una fila. Entonces, al contarlas, yo digo 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 reacciones que yo tengo que determinar. Entonces, el grado hiperestático interno consiste en eso, en el número de reacciones que yo obtuve al hacer los cortes para abrir los paneles. Listo. Grado hiperestático total es la suma de ambos grados hiperestáticos, tanto el externo como el interno. Hago la suma, 1 más 5, me da que para este ejercicio el grado hiperestático total es 6. Entonces, es una estructura hiperestática de grado 6. Pasemos al siguiente ejercicio. Número 3. Igual, misma orden, y determinar el grado hiperestático total. Primer paso, contabilizo el número de reacciones en los apoyos. Tengo aquí el apoyo empotrado. Primero para el apoyo fijo, vertical R1, horizontal R2, para este apoyo móvil vertical R3, para este otro apoyo móvil vertical R4 y para el empotrado vertical R5, horizontal R6 y momento R7. Listo, contabilizo el número de reacciones en los apoyos. NRA, R1, R2, 3, 4, 5, 6, 7. Número de reacciones en los apoyos es igual a 7.
Ahora el número de ecuaciones de la estática, NEE, igual. Inicio con las tres primordiales. Sumatoria de momentos en cualquier punto, yo le puse D para no dejarlo vacío. Sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. Ahora analizo las articulaciones para ver si yo tengo ecuaciones de la estática adicionales, ¿no? Entonces recuerdo la misma regla. Si mi articulación divide el pórtico en dos partes, se adiciona una ecuación de la estática. Articulación A. Llevamos a esta articulación como el punto A y fíjense, evidentemente, esta divide mi pórtico en dos partes. En esta chapa que yo lo encerré con un diamante y la chapa que está por encima, ¿no? Entonces divide el pórtico en dos partes. Por lo tanto, aumentamos una sola ecuación de la estática. En este caso pueden sacar una sumatoria de momentos en ese punto de la chapa por debajo o de la chapa que está por encima. Hago los cálculos. Grado hiperestático externo, número de reacciones en los apoyos 7 y el número de ecuaciones de la estática son 4. Las 3 más la adicional, 4. Hago la resta y obtengo que el grado hiperestático externo es 3. Ahora, grado hiperestático interno. Solamente se calcula cuando yo tengo paneles cerrados. En este caso mi pórtico no tiene panel cerrado por ningún lado. Entonces automáticamente digo, no hay paneles cerrados, grado hiperestático interno es 0. Grado hiperestático total, sumar ambos términos, 3 más 0, me da que el grado hiperestático total es 3. Entonces la estructura es hiperestática de grado 3. Ejercicio número 4. Estos son apoyos guiados. Los apoyos guiados, como les comentaba, tienen solamente dos reacciones. Una en el sentido del apoyo, en este caso horizontal, llamamos R1, y otro que es una reacción de momento, a la que podemos llamar R2. No tiene una reacción en el sentido, en la dirección del apoyo, ¿no? Porque fíjense, tienen como unas pequeñas ruedas que hace que pueda desplazarse libremente en ese sentido. O sea, no hay valor de reacción que soporte las fuerzas que hacen desplazar al apoyo en ese sentido. Se mueve libremente. Solamente tiene dos reacciones. Listo. Contabilizamos para el empotrado, horizontal R3, vertical R4 y momento R5. Para el apoyo móvil, vertical R6. Para este otro apoyo guiado, vertical R7, momento R8. Y para el apoyo fijo, horizontal R9 y vertical R10. Perfecto. Contabilizo. Son 10 reacciones en los apoyos. NRA es igual a 10. Número de ecuaciones de la estática. NEE. Parto de las tres primordiales, momento vertical y horizontal, y veo las ecuaciones adicionales de la estática. Busco las articulaciones. Aquí tengo la articulación A, fijo y me pregunto en cuántas chapas me subdivide esta articulación a mi pórtico. Entonces, recuerdo si la articulación divide el pórtico en dos partes, se adiciona una ecuación de la estática, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos en la articulación A por izquierda puede ser la ecuación de la estática adicional que yo puedo usar, ¿no? Y fíjense, evidentemente la articulación divide al pórtico en dos partes. En esta chapa que está por izquierda encerrada en esta figura verde y la que está por derecha que es la otra, ¿no? Grado hiperestático externo es la resta del NRA menos el NEE, que es 10 menos 4, y me da que el grado hiperestático externo es igual a 6. Grado hiperestático interno lo calculo si hay paneles cerrados. No hay panel cerrado por ninguno de los lados, automáticamente ese valor es 0. No hay paneles cerrados, GHI igual a 0. Grado hiperestático total, sumo ambos valores y tengo que el grado hiperestático total es igual a 6. La estructura es hiperestática. Ejercicio 5.1. Esta es una parte un poco complicada, así que traten de desmenuzarlo un poco, ¿no? Aquí existen dos situaciones. Cuando vamos a hacer dos análisis, por eso le puse 5.1 y vamos a hacer otro ejemplo 5.2, o sea, el mismo ejercicio pero con la segunda situación. ¿Qué pasa? Asumamos que mi estructura no es simétrica, o sea, para que una estructura sea simétrica, tiene que ser simétrica tanto en geometría, que es como nos los dio el ingeniero,
O sea, geométricamente decimos que es simétrica. ¿Por qué? Porque yo en la parte media de mi chapa, si trazo un eje, todo lo que está reflejado por izquierda tiene que ser igual a lo que está reflejado por derecha. Si cumple esas características, decimos que la estructura es simétrica. Pero no basta con que geométricamente sea simétrica. También en carga tiene que ser simétrica, ¿no? Y en este caso, los ejercicios no nos especifican los valores de carga. O sea, puede ser que si bien la estructura es simétrica tal cual lo están viendo, pero en carga puede no ser simétrica. Digamos, esta estructura puede ser que esté cargada con una carga distribuida a la izquierda y a la derecha no, ¿no? Entonces, por esta carga que no tiene la misma cantidad de carga en el lado derecho, puede ser que mi estructura deje de ser simétrica, ¿no? Entonces, el posicionamiento de las cargas en la estructura también es un factor que se toma en cuenta para ver si mi estructura es simétrica o no lo es. No basta con solamente que con la geometría de mi pórtico yo diga que sea simétrico o no. No, tiene que cumplir en geometría, tiene que cumplir en carga. Las cargas que están a la izquierda tienen que ser iguales a las cargas que estén por derecha. Si cumple ambos requisitos, decimos recién que la estructura es simétrica. Como no nos dio los valores de carga y pueden entrar cualquiera, vamos a analizar para ambas situaciones. Supongamos primero que la estructura no es simétrica, por eso lo pusimos en título no simétrica. Hagamos ese análisis. En el empotrado, vertical, reacción 1, horizontal, reacción 2, reacción de momento, reacción 3. En el apoyo fijo, reacción 4, vertical y horizontal, reacción 5. Por el otro lado, igual. En el empotrado, vertical, reacción 6, horizontal, reacción 7 y momento, reacción 8. Y para su apoyo fijo también, vertical, reacción 9 y horizontal, reacción 10. ¿Listo? Decimos que el número de reacciones en los apoyos, NRA, va a ser igual a 10, que es el número de reacciones que nosotros acabamos de contabilizar. Perfecto. Número de ecuaciones de la estática, NEE. Vamos a partir siempre de las tres ecuaciones primordiales, momentos verticales y horizontales, siempre se parte de ese valor. Y si tenemos articulaciones, analizamos para ver en cuántas chapas se divide. Llamemos a esta articulación la articulación A. Entonces, ya sabemos que evidentemente esta articulación divide a mi pórtico en dos partes, ¿no? En esta chapa y en esta otra chapa. Entonces aumenta una sola ecuación de la estática. Una sumatoria de momentos en el punto A por izquierda o por derecha basta para completar esa ecuación adicional. Número de ecuaciones de la estática decimos que es 4, las tres con las que partimos y la ecuación adicional. Hacemos los cálculos. Grado hiperestático externo, NRA vale 10 y el número de ecuaciones de la estática vale 4. Hago la resta y obtengo que el grado hiperestático externo es 6. Ahora el grado hiperestático interno. Recordemos que la estructura es no simétrica. ¿Tengo paneles cerrados? Sí, en la parte izquierda y en la parte derecha. Entonces, como no hay articulaciones alrededor, puedo hacer el corte donde yo lo vea más cómodo, ¿no? Hago un corte aquí y yo ya sé que van a aparecer los tres esfuerzos internos. De cortante R11 a la de normal le llamo R12 y al esfuerzo de momento flector les llamo reacción R13. Y hago lo propio por el lado derecho. Hago un corte también aquí, o puede ser aquí o aquí o aquí, no importa. Y me da que su cortante va a ser la incógnita R14, su normal R15 y los valores de momento R16. Contabilizo. Al abrir los paneles, porque estos son cortes, estas rectas rosas son cortes, al abrir los paneles, ¿cuántas reacciones aparecieron? Los tres de un panel y los tres de otro panel. Son 6 reacciones. Entonces el grado hiperestático interno es 6. Por lo tanto, el grado hiperestático total va a ser la suma de ambos valores, externo más el interno. 6 más 6 me da que el grado hiperestático total es 12. La estructura es hiperestática de grado 12. Bien, este análisis es cuando la estructura no es simétrica. Veamos qué pasa cuando mi estructura sí cumple con los criterios de simetría. Mismo ejercicio 5.2, pero con la consideración de que la estructura sea simétrica. La contabilización de las reacciones en los apoyos va a cambiar. Decimos que, como es simétrica, los valores de los esfuerzos tanto externos como internos de la estructura
de la chapa por izquierda y la de por derecha van a ser iguales. ¿Por qué? Porque la estructura es simétrica. Eso se cumple. Entonces, las reacciones verticales de estos empotrados, que son simétricos entre sí, van a ser iguales, van a tener el mismo valor. Las contabilizo como una sola, R1 y R1. Sus horizontales también, R2, y su momento es igual a R3. Ahorramos el número de reacciones en los apoyos. Para el apoyo fijo igual, sus verticales van a ser iguales, llamémoslo R4, y las horizontales R5. Entonces, este valor va a variar. Número de reacciones en los apoyos en RA van a ser 5, ya no 10. Bajó, debido a que la estructura es simétrica. Número de ecuaciones de la estática. Partimos siempre con las 3 y la articulación me divide a mi pórtico en dos partes. La articulación A, y sabemos que adiciona una sola ecuación de la estática adicional. Número de ecuaciones de la estática es 4. Hago los cálculos. Grado hiperestático externo, NRA5, NN4, y hago la resta correspondiente y mi grado hiperestático externo baja de 6 a 1 cuando la estructura es simétrica. Analicemos qué pasa con los esfuerzos internos, que aquí también va a haber una variación. Entonces, al yo hacer los cortes, como la estructura es simétrica, ¿qué me dice la simetría? Que los esfuerzos internos, si mi estructura es simétrica, los esfuerzos externos, tanto como internos, van a ser iguales entre puntos simétricos. Entonces, si yo hiciera los cortes en la misma posición para una estructura simétrica, los esfuerzos internos también van a ser iguales. Es decir, a un corte en la misma posición simétrica de ambos puntos, las cortantes van a ser iguales, R6, 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 las normales también, R7, y los momentos flexores también R8. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cortes simétricos, o sea, a la misma equidistancia del eje de simetría de ambos puntos. Entonces van a bajar. Va a bajar este grado hiperestático interno, solamente va a ser 3. Grado hiperestático interno 3, y hago la suma y el cálculo del grado hiperestático total. Grado hiperestático total va a ser el externo más el interno, 1 más 3. Grado hiperestático total va a ser 4. Estructura hiperestática de grado 4. Era 12, bajó a 4, porque la estructura es simétrica. Ejercicio 6. Determinar el grado hiperestático total. Igual, contabilizamos las reacciones. Para el empotrado, reacción horizontal, R1, reacción vertical, R2, y reacción de momento, R3. Para el apoyo móvil, reacción vertical, R4, reacción vertical, R5 para este otro apoyo. Y contabilizamos las reacciones. Entonces digo 1, 2, 3, 4 y 5. Número de reacciones en los apoyos es igual a 5. Y el número de ecuaciones de la estática también. Parto de las 3 ecuaciones de la estática iniciales, y si hay articulación, adiciono ecuaciones adicionales de la estática. En este caso, en este pórtico no existen articulaciones. Entonces directamente digo que el número de ecuaciones de la estática va a ser igual a 3. No se adiciona ninguna porque no hay articulación que haga esa adición. Grado hiperestático externo. Número de reacciones en los apoyos 5. Número de ecuaciones de la estática 3. Hago esa resta y obtengo que el grado hiperestático externo es 2. Grado hiperestático interno, no hay paneles cerrados, por lo tanto ese valor vale 0. Hago la suma del grado hiperestático total y obtengo que el grado hiperestático total para esta estructura vale 2. Es una estructura hiperestática. Bien, sigamos. Ejercicio 7. Determinar el grado hiperestático total. Igual. Apoyo móvil. Solamente tiene reacción vertical. Llamamos R1. Y el empotrado tiene reacción vertical R2, reacción horizontal R3 y una reacción de momento al que llamamos R4. Y hacemos los cálculos. Número de reacciones en los apoyos, en RA, tenemos 4 reacciones. Número de reacciones en los apoyos va a ser igual a 4. Número de ecuaciones de la estática.
Partimos siempre de las tres primordiales: sumatoria de momentos en cualquier punto, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. Tres ecuaciones. Si hay alguna articulación, llamemos a esta articulación la articulación A. Verificamos si divide a mi pórtico en dos partes, o en tres partes, o en cuatro partes. En este caso divide en dos chapas, chapa por izquierda y chapa por derecha, ¿no? En esta chapa y en esta otra chapa. Entonces, si la articulación me divide a mi pórtico en dos partes, ecuaciones adicionales de la estática es una sola, ¿no? Sumatoria de momentos en la articulación A, ya sea por izquierda o por derecha, dependiendo de mi comodidad para resolver o para aplicarla. Número de ecuaciones de la estática va a ser 4, las tres iniciales más la ecuación adicional. Grado hiperestático externo, NRA vale 4, NE vale 4, 4 y 4. Hago la resta correspondiente y obtengo que el grado hiperestático externo es 0. Grado hiperestático interno solamente se lo aplica cuando existen paneles cerrados. Esta es una viga, no existen paneles cerrados, automáticamente digo no hay paneles cerrados, grado hiperestático interno es 0. Grado hiperestático total, hago la suma de ambos grados hiperestáticos, externo e interno, sumo y me da que el grado hiperestático total es 0. Cuando me da 0, no es hiper, es isostático. Y si es menor a 0, me da que es hipostático, ¿no? O en algunas ocasiones inestable. Bueno, pero esas son otras situaciones. Ejercicio 8. Ahora veamos con el tema de las parrillas. Igual, se puede determinar su grado hiperestático total. Bueno, primero, calculemos las reacciones en los apoyos. El empotrado en parrilla, el empotrado en parrilla solamente tiene tres reacciones. Una vertical, que en realidad sería una reacción lineal en la dirección perpendicular al plano de la parrilla. La parrilla está en el plano XZ y su eje perpendicular sería el eje Y. Entonces la parrilla siempre tiene una reacción lineal perpendicular a su plano, ¿no? A esa reacción le llamamos R1. Y las otras dos reacciones que tiene son reacciones de momento. Una reacción de momento flector que se encuentra en el plano, las dos se encuentran en el plano, le llamo R2, y una reacción de momento torsor, que también es una reacción de momento que se encuentra en el plano, a la que llamamos R3. No existe reacción de momento en dirección de Y, porque ya no sería parrilla, sería un pórtico espacial. Entonces, para una parrilla, los empotrados solamente tienen tres reacciones: lineal, perpendicular a su plano, y las otras dos de momento tienen que estar contenidas en el plano de la parrilla. Una va a ser una reacción de momento flector, o sea, que no esté en el eje de la barra, y otra reacción de momento torsor, o sea, que apunte en dirección del eje de la barra, R1, R2 y R3. Y estos apoyos móviles ya sabemos cómo funcionan, solamente tienen una reacción en dirección del apoyo, R4 y R5. Contabilizo. Número de reacciones en los apoyos en RA, R1, R2, R3, R4, R5. Número de reacciones en los apoyos vale 5. Ahora, ¿cómo hacemos el número de ecuaciones de la estática, NEE? Consideremos a la parrilla como si fuera un pórtico espacial. Cuando ustedes tienen pórticos espaciales, eh, para pórticos planos, ¿cuáles eran mis tres ecuaciones? Sumatoria de momentos, sumatoria de verticales y sumatoria de horizontales. Cuando tienen pórticos espaciales, este número de ecuaciones se multiplica. O sea, ya no son 3, son 6. ¿Cuáles son? Una sumatoria de fuerzas lineales en dirección de cada eje, en X, en Y y en Z. Aquí está, una sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Esto hablando para pórticos espaciales. Y otras tres ecuaciones que son las ecuaciones de momento en cada eje, en X, en Y y en Z. En X, en Y y en Z. Esto es, como les repito, para pórticos espaciales. Para parrillas se tiene que hacer algunas simplificaciones. Y nos podemos guiar de lo que acabamos de hacer con las reacciones. Entonces, fíjense,
Las parrillas solamente tienen, viéndole este gráfico, reacciones perpendiculares a su plano, o sea, reacciones lineales perpendiculares a su plano. En este caso, solamente existirían reacciones en el eje Y. Entonces, de estas tres ecuaciones lineales, la única que me serviría a mí para hacer mis cálculos serían una sumatoria de fuerzas lineales en dirección del eje perpendicular, o sea, el eje Y, ¿no? Entonces, de estas tres, solamente me sirve esta. Por lo tanto, esta la tacho, no me sirve porque estoy en parrilla, y esta la tacho, no me sirve porque estoy en parrilla. Solamente voy a usar la sumatoria de fuerzas lineales de las fuerzas que se encuentran perpendicular a la parrilla. En este caso el eje Y. Estas otras dos no las uso. Son ecuaciones que están por demás. Y lo mismo pasa con las ecuaciones de momento. Fíjense, para una parrilla, ¿cuáles son las reacciones de momento que yo voy a usar? Solamente las que están contenidas en su plano, en el plano de la parrilla. O sea, las que se encuentran en dirección del eje X y las que se encuentran en la dirección del eje Z, ¿no? En los ejes donde se encuentra contenida la planilla o los ejes que contienen el plano de la parrilla. Entonces solamente me sirve sacar una sumatoria de momentos en el eje X y en el eje Z. La otra se va a anular porque por el hecho de ser parrilla esa ecuación no la voy a usar. Entonces yo digo, haciendo esta simplificación, el número de ecuaciones de la estática van a ser 3 para parrilla. Como no hay articulación, no hago ecuaciones adicionales de la estática, automáticamente digo, número de ecuaciones de la estática para parrilla son 3. La sumatoria de fuerzas en dirección de Y y las dos sumatorias de momentos en dirección de X y de Z. Listo, hago el cálculo. Grado hiperestático externo, número de reacciones en los apoyos 5 y el número de ecuaciones de la estática es 3. Hago la resta correspondiente, 5 menos 3, y me da que el grado hiperestático externo vale 2. Grado hiperestático interno. Esto es cuando existen paneles cerrados. En una parrilla, digamos, ustedes dicen, ¿será que habrá paneles cerrados en una parrilla? Sí, digamos, puede ser así. Sí y así. O sea que ciertas barras entre sí puedan formar un panel cerrado en el plano de la parrilla. Puede existir esa situación, pero al menos en el curso del ingeniero Quilla no van a entrar tan a profundidad. Eso de paneles cerrados, ustedes van a verlo cuando lleven hormigón 2. Eso es cuando nosotros la parrilla la consideramos como losa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y no nos vamos a integrar tanto en esa parte, ¿no? Listo, entonces, no existen paneles cerrados, no hay paneles cerrados, grado hiperestático interno es igual a 0. Y grado hiperestático total, que es la suma de ambos grados hiperestáticos, 2 más 0 es 2, y obtengo que la estructura es hiperestática, de grado 2. Entonces esto es hiperestático. Hiperestático. Hiperestática. Listo. Carga, carga. Entonces, sigamos. Enmendado ese error, sigamos. 9. Determinar el grado hiperestático total. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos reticulado? O, como ustedes lo conocen, cercha. Cercha es un conjunto de barras que se encuentran articuladas en sus extremos y entre sí conforman paneles cerrados triangulares, ¿no? Esa es una cercha. Igual, tenemos que hacer el análisis tanto externo como interno. Grado hiperestático total. Primero, contabilizamos las reacciones en los apoyos. Apoyo fijo, reacción vertical R1, reacción horizontal R2. Apoyo móvil, reacción en dirección del apoyo R3, en dirección del apoyo R4. Número de reacciones en los apoyos NRA, R1, R2, R3 y R4. NRA va a ser igual a 4. Número de ecuaciones de la estática. Para una cercha no varía nuestro cálculo, usamos las tres primordiales. Número de ecuaciones de la estática va a ser igual a 3. En este caso no existe una articulación que me separe la cercha en dos partes.
Bueno, tampoco vamos a entrar muy a profundidad en ese tema. Directamente decimos que ocupamos las tres ecuaciones de la estática. Grado hiperestático externo. Hacemos la resta de esos valores. 4 menos 3 me da que el grado hiperestático externo es igual a 1. Y el grado hiperestático interno, aquí sí hay que hacer una pausa para completar el análisis. ¿En qué consiste esto? Sencillo. Para los que llevaron isostática 2 con el ingeniero Belmonte, de seguro han llegado a ver este análisis, que es determinar el grado hiperestático interno de estructuras reticulares o deshechas. Y para ello usaban la siguiente fórmula. Previamente hacemos el cálculo de los elementos de la fórmula. Primero calculemos el valor de R. Llamamos R al número de reacciones. En este caso ya lo calculamos. Son 4. Llamemos B al número de barras, o sea, elementos de pórtico. Como es cercha se le dice barras porque está articulado en ambos extremos. Y contabilicemos a ver cuánto nos da. Entonces vamos a contar rápidamente. Digo, por la parte inferior, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4. Y por la parte inferior, barra 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos contando las barras en la parte inferior. Ahora contemos las diagonales de izquierda a derecha. Está la 11, esta va a ser la 12, está la 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 barras. Entonces, tenemos 21 barras y ese va a ser nuestro valor de B. Y por último, hay que calcular cuánto vale el valor de N, que es el número de nudos, incluyendo los nudos que se encuentran en los apoyos. Entonces, igual podemos hacer la contabilización. Aquí tengo un nudo, va a ser N1, aquí otro va a ser 2, otro 3, 4, 5, 6 y 7. Eso por la parte inferior. Y por la parte superior, aquí tengo 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces son 12 nudos que yo tengo en total en mi cercha. Listo. Con esos valores aplico esta fórmula que han visto en SIP 223, isostática 2, con Belmonte. Y este valor me va a decir qué tan hiperestático es mi cercha. R vale 4, B vale 21 y N vale 12. Hago los cálculos correspondientes y me da que 25 es igual a 24. Si este valor me hubiera dado igual, quiere decir que mi grado hiperestático interno era 0. ¿Cómo sé cuánto vale mi grado hiperestático con estos dos valores? Restándolos. O sea, la diferencia es el valor de mi grado hiperestático interno. Entonces, si RB es mayor a 2N, es hiper. En este caso, 25 es mayor a 24 por 1. Entonces, el grado hiperestático interno es 1. Si R más B es igual a 2N, es isostático. Si RB es mayor a 2N, es hiperestático. Y si R más B es menor a 2N, es hipostático. ¿Okay? Esas son las tres condiciones para usar esta fórmula. En nuestro caso, descubrimos que el GHI, grado hiperestático interno, vale 1. Y para un apartado más. Siempre cuando ustedes tengan cercha, además de hacer esta verificación, tienen que determinar o revisar la estabilidad de la estructura. Y se lo puse aquí como una nota. Dice, para que el reticulado sea estable, todas las barras deben formar triángulos. Entonces ustedes visualmente tienen que verificar que en su cerchita todas las barras en sí formen triángulos. No importa si un triángulo es más grande que el otro o si es un triángulo un poco extraño, pero tiene que ser un triángulo. Entonces, evidentemente todas las barras forman triángulos. Hay situaciones en donde una cercha no debe pasar. Es, digamos así. Pa, pa, pa. Cuando ustedes ven una cercha así, o sea, que hay elementos de barra que no forman triángulos, como es esta cercha de aquí. Fíjense aquí al medio no hay triángulo, es un rectángulo o es un cuadrado.
Entonces, en esta parte, por más que tenga reacciones en los apoyos correctas, o sea, por más que sea hiperestático aquí e hiperestático aquí, si no tiene internamente las barras conformando triángulo, esta estructura se va a caer. ¿Por qué? Porque va a ser inestable. En los nudos va a ser inestable. Entonces es muy necesario que se cumpla esta condición para elementos de reticulado. Tienen que formar rectángulos entre sí, triángulos entre sí. No tienen que haber elementos que no sean triángulos. Todas las barras tienen que formar triángulos, ¿ok? Entonces esa es una verificación importante que hay que hacer. Sigamos. Hacemos la suma, grado hiperestático total, sumando ambos valores, me da que el grado hiperestático total vale 2. Es una estructura hiperestática de grado 2. Y por último, este ejercicio, que es un poco más largo, la orden es la misma, determinar el grado hiperestático total. Evidentemente es una estructura simétrica. Hagamos los dos análisis. Primero consideremos como si fuera no simétrica. Primero, contabilicemos las reacciones en los apoyos. Apoyo guiado, vertical R1 y su momento R2. Para el otro apoyo guiado, su vertical R3 y su momento R4. Para este empotrado, vertical R5, horizontal R6 y momento R7. Para este otro empotrado, vertical R8, horizontal R9 y momento R10. Número de reacciones en los apoyos son 10 reacciones, NRA vale 10. Y el número de ecuaciones de la estática, sumatoria de momentos en cualquier punto, vertical y horizontal. Partimos siempre con esas tres ecuaciones para pórticos planos. Llamemos a esta articulación A y esta articulación B. Entonces, fíjense, esta articulación A, si yo hago o simulo hacer un corte en ese punto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que por abajo mi pórtico C divide en una chapa y por arriba en otra chapa. Lo mismo para esta articulación B, hago un corte imaginario en ese punto y aquí tengo una chapa y por encima otra chapa. Ambas articulaciones por sí mismas dividen el pórtico en una parte, es decir, en dos partes, perdón. Es decir, que cada articulación me adiciona una ecuación de la estática. La A, una, ya sea de la chapa por debajo o por encima, y la articulación B, otra, ya sea de la chapa que está por debajo o por encima. Entonces tengo 5. Y se preguntarán, ¿y estas otras dos articulaciones de aquí y aquí, será que adicionan ecuaciones de la estática? Evidentemente no, ¿cierto? Porque digamos, si yo hago un corte en este punto de esta articulación, se van a dar cuenta que el pórtico va a seguir estando cerrado, ¿no? No se va a subdividir en más de una chapa. Igual, si hago un corte en esta otra articulación aquí, como con tijera, el pórtico va a seguir siendo un solo elemento. O sea, no me va a adicionar una ecuación de la estática extra. Entonces yo digo, esta articulación y esta otra no me aumentan ecuaciones de la estática adicionales. Por eso es que no las tomé en cuenta en el cálculo. Listo. Número de ecuaciones de la estática son 5. Estas 3 más las 2 adicionales, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ecuaciones de la estática. Hago los cálculos. Grado hiperestático externo va a ser NRA que vale 10. Y el grado hiperestático interno, perdón, y el número de ecuaciones de la estática vale 5. Hago la resta y obtengo que el grado hiperestático externo es 5. Grado hiperestático interno. Me dice, si hay panel cerrado, abrilo. Y de las cortes que hiciste, contabilizar cuántos son los esfuerzos internos que aparecieron. Comencemos a abrir estos paneles. Aquí hay un panel cerrado, otro panel cerrado, otro panel cerrado y otro panel cerrado. Entonces hago un corte en esta parte para abrir este panel de abajo hacia arriba. Me conviene hacer en cualquier parte, ya sea, ¿no? Aquí, aquí, aquí o aquí. No importa. Me va a dar 3 esfuerzos internos. Los de cortante al que llame R11, los del normal al que llame R12 y los de momento al que llame R13. Ya tengo este panel abierto por debajo. Voy a abrir este otro panel que estaba por encima del panel anterior. Hago un corte en esta parte y fíjense, en realidad este corte tiene que ser, como les decía, eh, tengo que tratar de hacer los cortes en los puntos donde me generen menor cantidad de incógnitas. Como este panel dentro suyo tiene articulaciones, entonces me conviene hacer los cortes en articulación. Entonces en realidad este corte yo lo hice en articulación, ¿ok? Lo hice aquí. Solo que por fines visuales
no lo puedo hacer en esta parte para que se pueda visualizar mejor. ¿Ve? Entonces, en realidad este corte está aquí. ¿Listo? Entonces, con esa aclaración, sigamos. Entonces, al hacer este corte en esta articulación, en esta parte, solamente voy a obtener dos esfuerzos internos, el de cortante, R14, y el de normal, R15. ¿Por qué? Porque en una articulación los momentos flectores son cero. Perfecto, ya tengo abierto este otro panel, me falta abrir los paneles de los costados. Como dentro de los paneles no existen articulaciones, es indistinto donde yo haga el corte. Hago un corte aquí, obtengo la de cortante, reacción R16, la de normal R17 y la de momento R18. Y hago un corte en el otro panel, cortante R19, normal R20 y la de momento flector R21. Listo, ya tengo abiertos los paneles y comienzo a contabilizar. Al hacer los cortes y al abrir los paneles yo obtuve las siguientes incógnitas. R1, R11 hasta R21. Que contándolas me dan 11, ¿no? 11 valores de reacción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 incógnitas que aparecieron al hacer los cortes para abrir los paneles. Obviamente la menor cantidad posible. Grado de perostático interno vale 11 y calculo el grado de perostático total. Hago la suma, 5 más 11, y el grado de perostático total vale 16, ¿no? Sumo el externo con el interno y me da 16. Entonces es una estructura hiperestática. Esto es para cuando la estructura no es simétrica. Veamos para el ejercicio 10.2 si la estructura fuera simétrica. ¿Qué es lo que va a pasar? Igual, hago el cálculo. Como es simétrico, las reacciones simétricas entre sí van a ser iguales. Verticales R1, de momento R2, para los apoyos guiados. Y para los empotrados igual, verticales R3, horizontales R4 y de momento R5. Listo. Número de reacciones en los apoyos en RA van a ser igual a 5. Ahora el número de ecuaciones de la estática NEE, igual, parto de las tres ecuaciones principales y el mismo análisis que hicimos hace un momento, articulación A y B, ambas me dividen al pórtico en dos partes, ambas o cada una me adiciona una ecuación de la estática. 5 ecuaciones de la estática, número de ecuaciones de la estática es igual a 5. Calculo el grado de perostático externo. NRA5, NE vale 5. Hago la resta y obtengo que el grado de perostático externo es 0. Grado de perostático interno. Aquí va a variar porque yo estoy considerando a mi pórtico como un pórtico simétrico. O sea, ¿qué quiere decir que un pórtico sea simétrico? Que del eje de simetría, todos los esfuerzos, tanto externos como internos, van a ser iguales entre sí. Es decir, cuando yo hago aquí un corte justo en el punto medio, o sea, en el eje de simetría, ¿qué va a pasar? Obvio, los esfuerzos normales van a ser iguales, R6. Y los esfuerzos de momento R7, R7. Y esto es lo nuevo, ¿no? Cuando en el anterior ejercicio yo hice un corte aquí, recuerden que aparecían los tres esfuerzos, los del cortante, la normal y la de momento, ¿no? Ahora, para la estructura simétrica, fíjense, ya un corte en el eje de simetría, estoy haciendo un corte, este es el eje de simetría, o sea, el eje por el que se nota que la estructura es igual tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Yo obviamente voy a hacer los cortes donde yo obtenga el menor número de reacciones o el menor número de incógnitas, esa es la idea. Y si yo hago un corte justamente en el eje de simetría, la cortante va a ser 0, o sea, no la coloco. ¿Por qué? Va a ser 0. Y se preguntarán, ¿pero por qué pasa eso? Cuando ustedes tienen, no sé, una viga, cuando están en ISO 2, ustedes tienen, digamos, una viga simplemente apoyada, digamos, con una carga distribuida, ¿no? Así. ¿Se acuerdan cómo era su diagrama de cortante? Era de esta forma, ¿no? Arriba, abajo y arriba. Entonces, esta estructura es simétrica, ¿no? Tanto en elemento de pórtico como en carga. Entonces, fíjense, en el eje de simetría, ¿cuánto vale la cortante?
la cortante vale 0. Entonces, esta propiedad se cumple para cualquier estructura. Si tu estructura es simétrica, en el eje de simetría, la cortante siempre va a ser 0. Varía, o sea, esto no va a cambiar nunca. Digamos, ¿qué pasa si yo, no sé, aquí lo aumento cargas puntuales? Van a ver que el análisis va a ser exactamente el mismo. La cortante siempre va a dar 0. ¿Ok? Entonces, esa es una simplificación que yo puedo hacer aquí para hacer menos cálculo. Entonces, es por eso que aquí, en este corte, la cortante vale 0. ¿Ok? Por esa propiedad. Panel abierto. Panel superior. Igual, a un corte, están las reacciones horizontales. Fíjense, eh, cuando yo hice aquí un corte, pueden aparecer dos situaciones. Eh, yo puedo hacer un corte en esta articulación y me van a aparecer la reacción normal y la reacción de corte, o sea, la de momento no va a existir, ¿ok? Pero si yo hago el corte en el eje de simetría, además de simplificarse el momento flector, por las articulaciones, también se simplifican las cortantes, ¿no? Entonces, esto se convierte en una biela, ¿no? Esto se convierte en una biela. Y esa es la pregunta que ustedes me hacían al privado cuando ustedes veían ese ejercicio con una biela. Eh, una biela que es un elemento de pórtico que está articulado en ambos extremos. Y hay dos situaciones. A ustedes en ISO 2 les enseñaron erróneamente que la biela solamente soporta esfuerzos normales. Eso no es cierto. Si la biela tiene cargas transversales, o sea, cargas perpendiculares a su longitud, los esfuerzos internos al hacer un corte aquí son los de normal y los de corte. Y si la biela no tiene cargas transversales y solamente tiene cargas en los extremos, como suele suceder, el único esfuerzo interno que existe es el de normal, ¿no? Entonces, esa es la consideración que podemos hacer. Por ejemplo, si mi pórtico fuera simétrico, pero aquí internamente esta biela no tuviera cargas transversales, yo también puedo hacer esa simplificación de no colocar cortante, ¿no? Al decir que aquí no hay cargas transversales, como en esta situación, el esfuerzo normal al hacer un corte va a ser solamente, o el esfuerzo interno va a ser solamente del esfuerzo normal. Listo. Entonces, es por eso. Hicimos el corte en el eje de simetría, por lo tanto la cortante es 0. Pero también podría haber sido de que en esta biela no existan cargas transversales y que por ese motivo también digamos que la cortante es 0, ¿no? Entonces son dos situaciones que le pueden ayudar a simplificar ese esfuerzo interno de corte. Y no hay esfuerzo interno de momento flector, ¿no? Ya dijimos por qué. Porque está articulado y articulado. Perfecto. Ahora, para los otros dos paneles, igual, hago cortes en distancia simétrica. Esto lo voy a borrar. Yo obtengo esfuerzo cortante, iguales en ambos extremos, R9, 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 esfuerzo normal R10 y esfuerzo de momento flector R11. Y contabilizo. Grado hiperestático interno, R6, 7, 8, 9, 10 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y obtengo que el grado hiperestático interno vale 6. Y hago la suma. Grado hiperestático total es el externo más el interno, 0 más 6. Y obtengo que el grado hiperestático total vale 6. La estructura es hiperestática de grado 6. Y con eso tenemos terminado todos los ejercicios de hoy.